mi hijo regresó de un viaje escolar, pero ya no es mi hijo. Siempre he creído que una madre reconoce a su hijo sin importar cuánto cambie con el tiempo. Es un lazo que va más allá de la sangre, más allá de lo físico. Es instinto. Pero el día en que Samuel regresó de su viaje escolar, supe, sin una sola duda, que el niño que bajó del autobús no era mi hijo. La emoción de verlo después de 5 días en el campamento se mezcló con algo más oscuro. Su postura, su mirada, incluso la forma en que sostenía su mochila, algo en él era diferente. Al principio, traté de convencerme de que estaba cansado. No sería raro después de tantas actividades al aire libre. Pero cuando lo abracé, no sentí su calor familiar. Su olor era distinto. Y cuando le tomé la mano para llevarlo al auto, su piel estaba fría. ¿Cómo estuvo el viaje, amor?, pregunté, obligándome a sonreír. Bien, respondió con voz monótona. Ese no era Samuel. Durante el camino a casa, lo miraba por el espejo retrovisor. No movía las piernas ansioso como solía hacer. No tarareaba alguna canción. Se limitaba a mirar por la ventana, con una expresión vacía. Esa noche, mientras preparaba la cena, él se quedó sentado en la mesa, inmóvil. Samuel nunca hacía eso. Siempre se quejaba de tener hambre o venía a espiar lo que cocinaba. ¿Quieres ayudarme?, pregunté. No. Esa respuesta me hizo tragar saliva. Cuando mi esposo llegó, notó el cambio de inmediato. ¿Todo bien, campeón?, le dijo, dándole una palmadita en la espalda. Samuel lo miró con unos ojos oscuros, inexpresivos. Sí, papá. Pero su voz era extraña. Esa noche, después de acostarlo, me quedé despierta por horas. Algo en mi interior gritaba que había cometido un error al traer a ese niño a casa. Ese no era Samuel. Y entonces, cerca de la medianoche, lo escuché. Un murmullo bajo, inhumano, proveniente de su habitación. Cuando abrí la puerta, él estaba de pie frente al espejo, mirándose fijamente, murmurando palabras en un idioma que nunca había escuchado. Ver a Samuel parado frente al espejo en plena noche, murmurando en un idioma que no reconocía, me dejó paralizada. El sonido de su voz no era natural. Era como si varias voces susurraran al mismo tiempo, algunas más graves, otras más agudas, formando un eco que se pegaba a las paredes de su habitación. Quería hablarle, llamarlo por su nombre, pero el miedo me tenía atrapada. Me limité a observarlo desde la puerta, con la mano temblando en el picaporte. Entonces, sin previo aviso, su reflejo en el espejo se movió de forma independiente. Mi corazón se detuvo. Samuel seguía inmóvil, pero su reflejo ladeó la cabeza en un ángulo antinatural. Los labios en el espejo se curvaron en una sonrisa, mientras los de mi hijo permanecían neutros. No estaba soñando. Tragué saliva y, con la voz apenas audible, susurré. Samuel. Mi hijo parpadeó lentamente y se giró hacia mí. Su reflejo tardó un segundo más en reaccionar. Mamá, dijo con su tono monótono. La luz del pasillo titiló, y una corriente helada recorrió la habitación. ¿Qué haces despierto?, intenté sonar calmada. No podía dormir. Mi piel se erizó. Su voz sonaba hueca, sin vida. Él avanzó hacia mí, sin dejarme opción, me rodeó con sus brazos en un abrazo rígido. Su piel estaba fría, pero lo que más me perturbó fue sentir su aliento en mi oído. No olía a Samuel. Apretando los dientes, lo llevé de regreso a la cama y lo arropé como si todo fuera normal. Pero mientras lo hacía, noté algo más, su pijama estaba al revés. Samuel jamás se ponía la ropa así. Era un hábito que tenía desde pequeño, siempre revisaba que estuviera en el lado correcto antes de ponérsela. Ese niño en la cama podía parecerse a mi hijo, pero no lo era. Al día siguiente, decidí que no podía seguir ignorándolo. Llamé a la escuela para preguntar si había pasado algo inusual en el campamento, pero la secretaria me dijo que todo había transcurrido con normalidad. ¿Hubo algún accidente? ¿Algún niño se perdió en el bosque o algo así? La mujer titubeó. Hubo un pequeño incidente, pero no fue nada grave. Dígame.
Samuel se alejó del grupo en la caminata nocturna. Lo buscaron por casi una hora antes de encontrarlo cerca del río, completamente inmóvil, mirando el agua. Sentí un escalofrío. ¿Dijo algo cuando lo encontraron? No. Solo los miró y volvió al campamento sin decir una palabra. Colgué con el estómago revuelto. Me encerré en mi cuarto y busqué información sobre el bosque donde habían estado. Me tomó un par de horas, pero encontré historias antiguas sobre desapariciones extrañas en la zona. Relatos de niños que se perdían y regresaban, diferentes. Historias de algo en el bosque que tomaba la forma de las personas. Mi piel se erizó al recordar el reflejo de Samuel moviéndose con desfase en el espejo. Esa noche, mi esposo notó que estaba tensa. Lo dices como si fuera un monstruo, dijo, exasperado, cuando le conté mis sospechas. No es Samuel. Solté al fin, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Él suspiró y se masajeó la sien. Ha estado distante, sí, pero acaba de volver de un viaje largo. Está cansado. Lo miré con desesperación. Si fuera cansancio, lo sabría. Esto es diferente. Él no es nuestro hijo. Mi esposo negó con la cabeza. Creo que necesitas descansar. Me levanté frustrada y fui a la habitación de Samuel. Cuando abrí la puerta, mi hijo estaba sentado en la cama, despierto, con la mirada fija en mí. Mamá, dijo con esa voz vacía. Estaba esperando que vinieras. El aire se volvió más pesado. ¿Por qué? Susurré. Él sonrió. Por primera vez desde que volvió, sonrió. Pero no era una sonrisa de niño. Era demasiado amplia. Porque ya lo sabes. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué sé? Samuel inclinó la cabeza y me miró con sus ojos oscuros. Que yo no soy Samuel. Mi respiración se entrecortó. Él sonrió aún más. Pero eso ya no importa, mamá. Él nunca va a volver. El terror me paralizó. Antes de que pudiera reaccionar, las luces de la habitación parpadearon, y una ráfaga de aire frío apagó la lámpara de su buró. En la penumbra, pude ver cómo su sombra en la pared se movía de forma independiente, estirándose más de lo que era humanamente posible. Retrocedí un paso. ¿Quién eres? Logré preguntar con un hilo de voz. Samuel no respondió. Solo me observó con esos ojos oscuros, llenos de algo que no pertenecía a este mundo. La bombilla parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. Y en la oscuridad, lo escuché reírse. Una risa baja, gutural. No era la risa de mi hijo. El frío de la habitación me calaba hasta los huesos. Samuel, o lo que fuera que habitaba en su cuerpo, me miraba fijamente desde su cama, con esa sonrisa imposible de sostener. Yo no podía moverme. El miedo me tenía atrapada, paralizada en la puerta. ¿Qué hiciste con mi hijo? Pregunté en un susurro. Su sonrisa se ensanchó. ¿Aún no lo entiendes, mamá? Dijo, con una dulzura fingida que me revolvió el estómago. Yo soy tu hijo. Negué con la cabeza. No. No eres él. Samuel inclinó la cabeza lentamente. Entonces, ¿quién soy? Su voz tenía un eco distorsionado, como si más de una persona hablara al mismo tiempo. Fue en ese momento cuando vi algo moverse en la sombra de la pared. No era su reflejo. Era algo más. Una figura negra, alta, con extremidades alargadas que parecía retorcerse con cada parpadeo de luz. No pude soportarlo más. Salí corriendo y cerré la puerta tras de mí. Desde el otro lado, escuché su risa. Una risa que no pertenecía a un niño. Esa noche, apenas dormí. Mi esposo insistió en que todo estaba en mi cabeza, que Samuel solo estaba pasando por una fase extraña tras el viaje. Pero yo sabía que no era así. Al día siguiente, hice lo único que podía hacer. Busqué ayuda. No podía ir a la policía. No podía decirle a un médico que mi hijo había regresado diferente. Me tomarían por loca. Así que recurrí a lo último que me quedaba, una mujer que había leído en los foros sobre desapariciones en el bosque. Su nombre era Clara Muñoz, y su hijo, Gabriel,
había desaparecido en ese mismo campamento hacía 5 años. Al llamarla, hubo un largo silencio cuando le expliqué mi situación. Dígame, señora Muñoz, tragué saliva. ¿Su hijo regresó? Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Sí, susurró. Pero no era él. Sentí un escalofrío. ¿Qué pasó? Mi Gabriel regresó extraño. Silencioso. Sus ojos eran oscuros. Sin brillo. Se detuvo un momento, como si estuviera reviviendo el recuerdo. Me llevó semanas darme cuenta, y cuando lo hice, ya era demasiado tarde. Mi garganta se secó. ¿Demasiado tarde para qué? Clara respiró hondo. Lo que regresó en su cuerpo no era mi hijo. Era algo más. Algo que vino del bosque. Y cuando traté de sacarlo de mi casa, su voz se quebró. Se deshizo de mi esposo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué significa eso? Un largo silencio. No hay forma de recuperarlo. Tiene que haber algo. Lo siento, dijo en voz baja. Lo único que puede hacer es alejarse, antes de que sea demasiado tarde para usted también. Y colgó. Pero yo no podía alejarme. No sin intentar salvar a mi hijo. Esa noche, decidí confrontarlo. Me armé de valor y entré en su habitación con una linterna. Samuel estaba sentado en la cama, mirándome, como si me hubiera estado esperando. Hola, mamá, dijo con su voz hueca. No me detuve. Dime dónde está Samuel. Él parpadeó lentamente. Te lo dije. Yo soy Samuel. Negué con la cabeza. No lo eres. Algo pasó en el bosque. Algo te tomó. Y quiero saber qué fue. Él sonrió. ¿De verdad quieres saberlo? Una ráfaga de aire helado recorrió la habitación. Las luces parpadearon. La sombra detrás de él se movió. Y entonces, la habitación desapareció. Me encontré de pie en un bosque oscuro. Podía oír el sonido del agua fluyendo. El río. Samuel estaba frente a mí, con la misma sonrisa. Aquí es donde todo comenzó, mamá. Mi respiración se volvió errática. ¿Qué eres? Samuel levantó la mano y señaló hacia el agua. Mi corazón se detuvo. Ahí, en la orilla del río, vi algo. Un cuerpo. Un niño. Samuel. El verdadero Samuel. Mis piernas temblaron. No. No. Me acerqué, pero antes de que pudiera tocarlo, algo se movió entre los árboles. Una silueta alta, delgada, con ojos oscuros como pozos sin fondo. No era humano. Samuel habló detrás de mí. Tú querías saber la verdad. Aquí la tienes. Me giré hacia él con lágrimas en los ojos. ¿Quién eres? Él me miró con indiferencia. Un huésped. Un viajero. Devuélveme a mi hijo. Samuel inclinó la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué luchar tanto, cuando puedes simplemente aceptarlo? De repente, todo se oscureció. El bosque desapareció. Las sombras me envolvieron. Y lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue la risa de Samuel, o lo que fuera que lo habitaba. Desperté en mi cama, con la cabeza doliéndome. Corrí a la habitación de Samuel. Estaba vacía. No había ropa, ni juguetes, ni señales de que alguien hubiera dormido ahí jamás. Corrí a mi esposo. Samuel. Se ha ido. Mi esposo me miró con el ceño fruncido. ¿Samuel? ¿Quién es Samuel? Mi mundo se detuvo. ¿Nuestro hijo? Él me miró como si estuviera loca. Amor, no tenemos hijos. El aire me faltó. Corrí a la sala, buscando una foto, cualquier prueba. No había nada. Las fotos familiares solo nos mostraban a mi esposo y a mí. Samuel nunca había existido. Pero yo sabía la verdad. Él había estado aquí. Y ahora, el bosque se lo había llevado para siempre.